Muy buenos días, estimados cadetes de Primero Ancla. Vamos a continuar con nuestras clases, ¿cierto?, de teoría del Estado. Lo importante en esta clase, ¿cierto?, es continuar eh, con la visión, ¿cierto?, que se tiene del Estado a lo largo del tiempo. Tenemos que avanzar justamente en esta periodificación, ¿cierto?, histórica tradicional. Hemos visto el mundo clásico, hemos visto el mundo medieval y ahora nos corresponde entrar al mundo moderno. Y en el mundo moderno, lógicamente, las cosas van a cambiar bastante porque hay una maduración importante respecto de la visión que se tiene justamente de los gobiernos. ¿Ya? En el mundo moderno, justamente vamos a analizar a dos autores que son, para mi gusto, eh, fundadores o padres, ¿cierto?, de la ciencia política moderna, como lo son Nicolás Maquiavelo, ¿cierto?, y Thomas Hobbes. ¿Ya? Y comprenderán, y entrando ya en tierra derecha, ¿cierto?, con los contenidos, que el mundo moderno es sin duda breve, pero para mi gusto uno de los más importantes, uno de los más relevantes de los periodos históricos tradicionales. Recuerden ustedes que el mundo moderno tiene otra apertura de pensamiento ya en las personas, ¿no? Pasamos de un teocentrismo que habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto? Con San Agustín, con Santo Tomás, ¿cierto? A un antropocentrismo, es decir, a priorizar, digamos, la figura humana por sobre la figura divina, por sobre Dios, ¿cierto? Que queda relegada a un segundo lugar. Eh, y tenemos la construcción ahora de los Estados-naciones en Europa, lo cual le da un realce, ¿no?, a estas nuevas teorías del Estado y justamente de cómo debiera funcionar también un gobierno. Cuando hablamos de la construcción de Estado-nación, hablamos justamente de este concepto de Estado, pero hablamos de nación, ¿cierto?, como este grupo homogéneo, como lo hablamos en la primera clase, ¿no? De este grupo homogéneo, ¿cierto?, que posee características comunes, ¿ya? Y es lo que sucede justamente en Europa. Ya no hablamos de los reinos franceses, ¿no?, sino que hablamos del Estado, el Estado de Francia. Lo mismo pasa con la unificación, ¿cierto?, en 1492 de los reinos españoles. Ya tenemos el reino Portugal, ¿cierto? Y así en gran parte de Europa, salvo los reinos germanos, salvo los reinos italianos, que van a tener una unificación muy posterior, ¿cierto?, hacia fines del siglo XIX, por ahí por 1870, 1871 aproximadamente, ¿cierto?, con el surgimiento de estos grandes e importantes nacionalismos. ¿Ya? Les pido por favor que vayan a la diapositiva, ¿cierto?, la que corresponde ya a mundo moderno, y nos vamos a remitir inmediatamente a analizar a Nicolás Maquiavelo, ¿cierto?, que es de fines del siglo XV y principios del siglo XVI, ¿cierto? La gran obra que tiene este gran filósofo, diplomático y escritor italiano, ¿cierto?, es el Príncipe, ¿ya? La verdad de las cosas es que el Príncipe es una tremenda obra, es un tremendo recetario político, y yo de verdad se lo aconsejo, porque en realidad es un recetario de mando, ¿ya? De mando de personas. ¿Ya? Si alguna vez lo pueden leer, de verdad, yo se los aconsejo. Hay libros resúmenes, como también hay libros, el libro completo. No es tan largo, ¿ya? Eso va a depender de la editorial. Pueden encontrar libros de 100, 120, hasta 140 páginas. Pero es muy interesante de analizar, producto de esta gran cantidad de consejos, ¿cierto? De estimaciones que un gobernante, el príncipe en este caso, el mandatario, ya debe tener por sobre sus súbditos. Yo de verdad se lo recomiendo. Cuando en algún momento tengan mando de personas, bueno, léanlo, es muy, muy importante. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, ¿cierto?, con las letras rojas, dice que el poder es el eje de la política, ¿ya? Y esto es medular, es basal, ¿no? La persona que tiene poder es aquella persona que, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a sus competencias, es capaz, ¿cierto?, de manejar, administrar, ¿ya?, de acuerdo justamente a estos requisitos, a estas condiciones, administrar el Estado o administrar cualquier tipo de institución. Por eso yo se lo aconsejo, porque tiene que ver mucho con el mando de personas. ¿Ya? Lo que les anoté, tanto en,
en esta idea de Maquiavelo, ¿cierto? Como en Hobbes, tiene que ver justamente con una serie de ideas, ¿no? De pensamientos que justamente tiene Nicolás Maquiavelo, ¿ya? Y vamos a ir analizando en forma muy breve algunas de estas ideas, obviamente no todas, para poder seguir avanzando. Dice Maquiavelo, ¿no? Los males que nacen en el Estado se curan pronto si se les reconoce con antelación. De no reconocerlos, ya no hay remedio. Si ustedes se dan cuenta, un buen mandatario es aquel que sabe prever los males, ¿cierto? Antes que lleguen justamente al Estado. Cuando los males llegan, se instalan, proliferan, en realidad es poco o nada lo que se puede realizar, porque obviamente se entiende que las medidas que se toman son efectivamente tardías y que no tienen el efecto, digamos, deseado, ¿ya? Y eso obviamente trae una muy mala reputación, digamos, al gobernante. Ya es como una enfermedad, ¿no? Una enfermedad en lo posible hay que tratar de atajarla de principio, pero ya en un estado avanzado es muy difícil tener un control de una enfermedad. Más o menos es el paralelo que hace Nicolás Maquiavelo en El Príncipe. Luego dice que quien propicia el poder de otro labra su propia ruina. Es decir, si yo en el fondo dejo el poder o estoy como en el fondo despreocupado y hay otro que por ahí está aprovechando esa instancia, bueno, simplemente estoy cediendo el poder. Una tercera idea dice que la naturaleza de los pueblos es inconstante. Resulta fácil convencerles de una cosa, pero difícil mantenerlos convencidos. ¿Ya? Esto es muy de propaganda política, ¿no? Es muy de prometer, ¿no? Es decir, bueno, ¿saben qué? Yo les prometo tal y tales cosas, bien, confiaremos en su promesa, pero de ahí, esto es como el trato con un niño, ¿no? Usted tiene que mantener, digamos, esa promesa y lógicamente cumplirla. ¿Ya? Porque una cosa es ingresar, ¿cierto? Ingresar a la confianza y la otra es la mantención en el tiempo. Y eso sí va a costar mucho, ¿ya? Porque obviamente uno podría generar rápidas decepciones, ¿no? Respecto de la persona con la cual uno confía este poder, ¿ya? Estoy tratando de explicar a grosso modo en qué consiste toda esta idea de Maquiavelo, ¿no? Pasando a la segunda diapositiva, dice que el ejemplo de la conducta es el mejor precepto de un príncipe. O sea, el príncipe, el gobernante, debe siempre ser el ejemplo. Por algo es autoridad, es el primero, ¿ya? Príncipe, primero entre los iguales. O sea, él es el primero en la fila, ¿ya? Y tiene que tener un excelente ejemplo, ¿ya? Si no da el ejemplo, créanme que el resto, bueno, se pudrió todo, ¿no? Si lo hace el gobernante, si lo hace el príncipe, entonces como no, yo no lo puedo hacer, ¿ya? Es como, no sé, po, papá, mamá, profesor, ¿cierto? Que les dice, ¿saben qué? Fumar, tomar es malo y resulta que usted, no sé, po, lo ve fumando. O papá, mamá, profesor o otro guía, no hay que fumar porque fumar es malo y usted lo ve fumando. Entonces, no, se predique con el ejemplo, siempre, ¿ya? Si se dan cuenta, son ejemplos súper claros de cómo hay que mantener el poder, pero sobre todo cómo hay que tener y cómo hay que llevar a cabo el ejercicio del mando. Esto es súper importante, ¿ya? Muy importante porque habla de valores también, ¿ya? Habla de valores y habla de situaciones, ¿ya? La segunda idea dice, el príncipe llega al poder civil con el favor de los ciudadanos, a través de la astucia, con el favor popular o de los grandes. Ya, bueno, aquí hablo un poquito de los procedimientos de cómo llega, ¿cierto? El príncipe a este poder civil. La tercera idea dice, un príncipe debe saber mandar y ser valeroso, sin miedo a la adversidad. Obviamente, sin miedo a ningún tipo de situación, ¿cierto? Que se le venga, digamos, de por medio. Dice la próxima idea, un príncipe prudente debe pensar en un procedimiento por el cual sus ciudadanos tengan necesidad del Estado y de él, y ante cualquier tipo de circunstancia. Entonces siempre le permanecerán fiel. Obviamente, todas las personas necesitamos del Estado. Tenemos un vínculo muy especial que posee derechos y deberes, ¿ya? Pero cuando el príncipe le hace entender a sus ciudadanos que el Estado efectivamente es necesario como institución, bueno, entonces todos en el fondo deberíamos estar en comunión justamente con ese Estado, cumplir con nuestros derechos, ¿cierto? Perdón, cumplir con nuestras obligaciones, pero también manifestar lo que son nuestros derechos frente al Estado. Sí, obviamente si nosotros los cumplimos, porque debe ser de igual manera y recíproco en este equilibrio, ¿ya? Que se debe tener en esta relación con el Estado, ¿ya?
La próxima idea dice, el que en un principado no detecta los males cuando nacen no es verdaderamente prudente, que tiene relación justamente con lo que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Detectar los problemas antes que aparezcan, que proliferen, ¿cierto? Dentro del Estado. Luego, sin armas propias, ningún principado se encuentra seguro. Muchas personas no están de acuerdo con que existan armas ni las Fuerzas Armadas, pero eso es un graso error, ¿no? Eh, eh, perdón. Eh, Todo Estado debe tener una defensa y tiene que tener una buena defensa. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Siempre hay que estar preparados ante cualquier problemática que exista. ¿Ya? El rol de las Fuerzas Armadas es importantísimo y solo lo cumplen las Fuerzas Armadas. Eh, Esto es como no tener un sistema inmune en el cuerpo humano. Hasta el cuerpo humano tiene una defensa propia, ya elemental. Entonces, no, es imposible. Cada Estado debe tener una excelente defensa, ¿ya? Y esa es la razón, ¿cierto?, de la existencia de las Fuerzas Armadas, absolutamente, ¿ya? Entonces, todo principado, cuando habla de principado, habla justamente del Estado, ¿no? Debe tener un buen sistema defensivo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Dice, es necesario un príncipe, si se quiere mantener, que aprenda a no ser bueno. Aquí hay una observación, ¿ya? Porque siempre se habla de, bueno, ¿cómo tiene que ser el príncipe? ¿Tiene que ser bueno? ¿Tiene que ser malo? La verdad es que Maquiavelo siempre habla de un justo equilibrio, ¿ya? Ni de la excesiva bondad ni de la excesiva maldad. Pero sí, el príncipe sí tiene que ser temido para ser respetado, ¿ya? Eso, que quede muy claro. No es que significa que sea malo, ya no bueno no necesariamente es malo, ni malo no necesariamente significa que sea eh, bueno. Ya tiene que haber un justo equilibrio, pero el príncipe debe mantener ese respeto y debe ser ciertamente, se inclina a que sea temido. ¿Ya? La segunda idea dice, le es necesario ser tan prudente que sepa evitar de ser tachado de aquellos vicios que le arrebatarían el Estado. ¿Ya? Un príncipe no puede mostrar, ¿cierto? Eh, Vicios, falta de prolijidad, ¿cierto? Respecto de acciones dinámicas que finalmente lo pudieran sacar del Estado. O sea, un príncipe no puede caer en malos tratos, en corrupción eh, y en un montón de prácticas que no tienen que ver justamente con la política o eh, con cualquier tipo de situación que lo pueda desprestigiar, ¿ya? De una. Otra idea dice que un príncipe no debe ser liberal, ya que esta cualidad lleva al desprecio y al odio. Es más sabio ganarse la fama de tacaño, ¿ya? Pareciera ser que un buen príncipe debe conservar ciertas, ciertas dinámicas que lo conduzcan a la austeridad, lo conduzcan a ser más bien conservador, de manera que estas condiciones, ¿no? Lo lleven necesariamente a reservar. Pensemos en un ejemplo, ¿no? Pensemos en un presupuesto. Si un príncipe toma la decisión de soltar un montón de dinero, ¿cierto?, para que la gente sea feliz, y resulta que después el Estado no tiene dinero para financiarse, bueno, parecería ser que es mejor quedar de tacaño que quedar de un principado, digamos, que gasta innecesariamente, ¿cierto?, sus recursos financieros, ¿ya? La otra idea dice, un príncipe no debe preocuparse de la fama de cruel si a cambio mantiene a sus súbditos unidos y leales. Es mejor para un príncipe siempre mantener a su pueblo unido, leal, ¿cierto? A su programa, ¿ya? Independiente de la fama que tenga, ¿ya? Ustedes comprenderán que hay príncipe y príncipe en el mundo, ¿no? Tenemos a Trump en Estados Unidos, tenemos un Bolsonaro en Brasil, eh, a Merkel en Alemania, ¿cierto? En fin, y todos tienen distintas características, ¿no? Distintos perfiles, ¿ya? Eh, lo mismo pasa en Argentina, lo mismo pasa en nuestro país, ¿cierto? Etcétera. O sea, todos los príncipes tienen distintos perfiles, todos tienen una fama, ¿ya? Que ellos mismos se la han ganado, digamos, con el tiempo, respecto de su propia personalidad o de sus propias medidas, ¿ya? Y así como hay gente que los apoya, hay gente que son muy detractores, pero siguen con sus programas de gobierno porque obviamente fueron
eh, puestos en el gobierno de manera oficial y de manera legítima. ¿Ya? La última idea habla de que el príncipe debe hacerse temer sin armas propias, ¿ya? De manera que si se les llega, si les es imposible ganarse el amor, consigue evitar el odio, porque, no puede, porque puede combinar el ser temido y no ser odiado. ¿Qué idea más importante? Era lo que yo les decía hace un rato. Eh, una cosa es el odio y otra cosa es ser temido, ¿ya? El ser odiado, obviamente, seguramente lo va a llevar, lo va a ganar de forma gratuita al cometer algún acto que esté en contra de ciertos valores. Pero el ser temido no necesariamente, ¿ya? No necesariamente tiene que transgredir valores, sino que tiene que tomar medidas concretas y que sean respetadas por toda la población del Estado, ¿ya? Eso es muy distinto. Una cosa es ser temido y la otra es ser odiado. Cuando un príncipe es odiado, yo creo que ya no hay nada más que hacer. Y ahí el príncipe tiene que ceder su poder, nomás, pues, si no le queda otra, o esperar que termine su mandato de la manera más mesurada, digamos, o lo más tranquila posible, ¿ya? Pero ser temido es muy distinto, ¿ya? Ser temido no significa necesariamente ser odiado, no significa necesariamente haber transgredido valores, ¿ya? O haber burlado ciertas condiciones de la población, ¿ya? Eso necesariamente. Seguimos con la idea, seguimos con la diapositiva, ¿cierto? Debe tener dos temores, dice, el príncipe debe tener dos temores, ¿cierto? A sus súbditos dentro del Estado. Por supuesto, si tienen contra todo o a la gran mayoría de la población, debería temer, ¿cierto? Y los extranjeros poderosos, que están fuera del Estado y lógicamente en un contexto, digamos, de reinos, de micro reinos, eh, lógicamente el peligro de las invasiones estaba, ¿ya? Hoy por hoy tenemos estados, ¿cierto? Con leyes, con acuerdos internacionales, entonces es muy difícil que yo piense, si tengo un mal gobierno, que me va a invadir, no sé, pues en este caso Argentina, Bolivia, Perú, etcétera. Es muy difícil, ¿no? Hay tratados, hay un respeto, hay acuerdos internacionales, etcétera. Pero en el caso, digamos, del príncipe, ¿ya? Eh, tiene que ver justamente con este peligro de invasión. Yo creo que por hoy lo que hay que cuidar mucho, lo que tiene que cuidar mucho un príncipe, ¿cierto? Es este apoyo que finalmente la ciudadanía le entrega, puesto que gracias a la ciudadanía el príncipe en una república por lo menos tiene y conserva su poder. Pues, eso está bastante claro. Dice que debe evitar entonces ser despreciado y odiado por sus súbditos. Eso es muy, muy importante para esa conservación del poder. Porque obviamente va a ser muy difícil, ¿cierto?, que este príncipe gobierne, ¿ya? Puesto que podría generarle una revuelta, cosas que han pasado, pensemos en la Revolución Francesa, por ejemplo, y contar con buenas armas y aliados en el extranjero para un posible enfrentamiento con otros extranjeros, ¿no? Eso en el caso de invasión, pero hoy por hoy lo que preocupa, ¿cierto?, en una república democrática siempre es contar con el apoyo de los súbditos, ¿ya? Contar, ¿cierto?, con esta lealtad, contar con el apoyo, ¿cierto?, eh, de, eh, de quienes obviamente respaldaron y le otorgaron este poder, ¿ya? ¿Se entiende? Espero que sí. La próxima idea dice que el príncipe debe distinguirse a través de la entrega del ejemplo del mando. Lo hablábamos, ¿cierto? Siendo amigo y enemigo cuando corresponda, ¿ya? Alineándose a los más poderosos. Pasa. Demostrar aprecio y talento por quienes desarrollan ciertas disciplinas. Ese reconocimiento, por ejemplo, cuando se representa al Estado, tiene que estar. Entregando recompensa a quienes lo merecen, que también, ¿cierto? En una república se hace. Entreteniendo al pueblo en épocas de fiesta, ya, reuniéndose con el pueblo bajo ejemplos de humanidad, recompensando su lealtad. Es decir, en el fondo un príncipe debe tener como las dos manos, ¿no? Una mano abierta, ¿cierto? Para hacer cariño, digamos, a la población y reconocerla cuando se merezca, y una mano en el fondo empuñada para castigar, ¿cierto? Pero sin llegar al odio, ¿cierto? En el caso de que efectivamente corresponda. Y el último punto que vamos a analizar que tiene que ver con la guerra propiamente tal, ¿ya? Que dice como título, en lo relativo, ¿cierto?, al arte de la guerra. Dice que el príncipe debe preocuparse de la guerra, ¿ya? Siempre aquí hablamos de la defensa propiamente tal. De su organización, de su dirección, ¿ya? Porque es un arte que le corresponde a quien manda. En toda república siempre el presidente es quien toma las decisiones, ¿cierto? Y se hace responsable justamente de este tipo de condiciones y situaciones, ¿ya?
dice que no podrá ser apreciado por sus soldados ni fiarse de ellos. ¿Ya? Estamos hablando de una época de mucha desconfianza, de muchos complots, ¿cierto? De muchos boicots de poder. Entonces, bueno, ya eh, hay en la historia y en todas las épocas, ¿cierto? Altas traiciones por parte de las Fuerzas Armadas a los mandatarios que han sido elegidos democráticamente por el pueblo. Eso está claro, en toda la época histórica, en todas partes del mundo. ¿Ya? Una tercera idea dice que el príncipe que se dedique más a las comodidades que a las armas ha perdido el Estado. Absolutamente. El príncipe que descuida la defensa y se dedica más a sus placeres, olvídese. Entregó el poder de manera gratuita y muy simple y muy fácil. Y la última idea, con esto terminamos con Maquiavelo, ¿cierto? Jamás permanecerá ocioso en tiempos de paz. Eso es imposible. Las Fuerzas Armadas trabajan y deben trabajar, ¿cierto?, permanentemente en tiempos de paz para estar preparadas, ¿cierto?, justamente para cuando este escenario cambie, que es justamente la guerra. Se preparará para poder valerse por sí mismo en la adversidad, ¿ya? De forma que cuando cambie la fortuna lo encuentre en condiciones de hacerle fuerte. Justamente lo que yo les decía, ¿no? Hay que prepararse permanentemente en tiempos de paz para que cuando cambie este escenario, ¿cierto?, un escenario de guerra, bueno, este príncipe y su defensa estén absolutamente bien preparados. ¿Ya? De Nicolás Maquiavelo, ¿cierto? De principios del siglo XVI, nos vamos a fines del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII con Thomas Hobbes, ¿ya? Thomas Hobbes, inglés, ¿cierto? Y que nos entrega una obra que para mi gusto gesta, ¿no? Porque lo vincula, de hecho, a diferencia del príncipe, ¿no? Lo vincula también a la creencia, ¿cierto? A la creencia de Dios. La obra que él tiene se llama El Leviatán. Justamente vamos a analizar ese título. ¿Ya? Y el Leviatán, bueno, nos habla justamente de la teoría sobre la naturaleza humana, propiamente tal, ¿ya? Y la organización del hombre en sociedad, ¿ya? De las personas en sí en sociedad, ¿ya? Y este nombre Leviatán ya es un nombre bastante particular, ¿no? Puede tener distintos significados, ustedes lo pueden buscar, lo pueden googlear, ¿cierto? Y se van a dar cuenta que habla de un monstruo marino, de un príncipe de las tinieblas, del infierno, etcétera. Hay un montón de apreciaciones, ¿ya? Pero Hobbes, la idea de Hobbes es explicarnos, ¿cierto? Que eh, el Leviatán, ¿cierto? Es el Estado, ¿ya? O sea, existe un Dios todopoderoso, ¿cierto? Que no lo podemos ver, que no lo podemos tocar, etcétera. Y este Dios nos ha enviado el Leviatán. Y el Leviatán es sinónimo de Estado. Entonces, este Dios llamado Estado es prácticamente quien nos protege, es esta institución, ¿cierto? Que envuelve a todas las personas. No hay persona que no viva sin el Estado, ¿ya? Entonces es magno, ¿no? Todos estamos envueltos, todos estamos en comunión justamente con el Leviatán. ¿Ya? Es un Dios mortal, obviamente inferior al Dios todopoderoso, al Dios verdadero, ¿cierto? Pero Leviatán es igual a Estado, ¿ya? Y este Estado, ¿cierto? Debe cumplir con estos requisitos, ¿no? Prácticamente en un rol divino, ¿ya? Vamos a analizar entonces parte de la obra de Leviatán. Leviatán es una obra, pero muy extensa, a diferencia del Príncipe, ¿cierto? Que es un recetario. La obra de Hobbes es, yo la considero casi una Biblia, ¿cierto? De la filosofía política, ¿ya? Una tremenda obra. Pero vamos a analizar los puntos más importantes, ¿no? Nos vamos a remitir, de hecho, inmediatamente al capítulo 17, que habla justamente de las causas, generación y definición de un Estado. Ya acá hay un montón de puntos elementales que Hobbes nos habla, ya, del Estado. Vamos a partir, ¿cierto? Dice que la causa final, perdón, dice que la causa final, fin u objetivo del Estado, ¿cierto? Es la seguridad, ¿ya? Y esto tiene una explicación. Para allá vamos. Dice que puesto que el Estado constituye una medida de restricción de la libertad para el cuidado de sí mismo y abandonar la condición de guerra permanente, que tiene que ver con las pasiones naturales, ¿cierto? Y propias del hombre, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que nos quiere decir Hobbes? Que las personas nacemos en un estado animal, ¿ya? De hecho, si ustedes se ponen a pensar en las etapas del ser humano, las primeras etapas, en los primeros años son netamente instintivos, ¿no? No hay leyes, no hay lenguaje.
Y en la medida que vamos creciendo, si creciéramos sin normativa, ¿cierto? Sería muy difícil entonces la convivencia, ¿no? Eh, entonces está el Estado, ¿no? ¿Y qué hace el Estado? Eh, Permite que esta condición natural, animal, primitiva, ¿cierto?, de las personas se termine. El Estado nos coloca normas para que nosotros nos sepamos comportar en sociedad. Y estas normas obviamente se sujetan a valores, ¿ya? Entonces, por eso que prácticamente el Estado cumple un rol de Dios, ¿no? En el fondo de entregarnos paz, entregarnos esta seguridad. Es imposible concebir una sociedad, ¿cierto?, en la cual exista esta ley de la selva, que nos estemos matando unos con otros, ¿cierto?, para poder sobrevivir. No, no es así. El Estado debe velar, ¿cierto?, por la paz, por la armonía. Y ese es el objetivo que Hobbes obviamente nos entrega. El Estado debe tener como fin la seguridad en las personas, la seguridad en la sociedad. ¿Ya? Tenemos que abandonar esta condición salvaje, ¿cierto?, de las personas. Fíjese la segunda idea. Entonces el Estado sujeta, castiga y hace cumplir los pactos entre los hombres, velando por el cumplimiento de las leyes de la naturaleza, manteniéndolos a través de la legalidad. ¿Ya? Eso es lo que hace el Estado, eso es a lo que nos invita finalmente el Estado, ¿no? Justamente a que el Estado nos entrega normas, normas sujetas a valores, ¿cierto?, que tenemos que cumplir, sujeta a derechos, ¿no? Derecho a la vida, por ejemplo, y en fin, un montón de otros derechos, ¿ya? Y castigar a aquellas personas, ¿cierto?, que violen, transgredan este tipo de derechos, ¿no? De derechos obviamente sujetos a valores, ¿ya? Eh, Hobbes critica a Aristóteles, creo que en algún momento se lo adelanté, ¿ya? Porque este último menciona que las abejas y las hormigas son criaturas políticas, ¿ya? Tendrá sus razones Aristóteles, pero juzgar a Aristóteles, que es del siglo V a.C., y Hobbes, que es 18 siglos posterior al nacimiento de Cristo, claro, la visión es muy distinta, ¿no? Y por cómo se organizan, en el fondo, ¿ya? Hobbes explica que los seres humanos no pueden hacer lo mismo, y aquí están las razones. Dice que los hombres tienen controversias por el honor y la dignidad, ¿ya? Eso está claro. En todos los conflictos hay una razón que es antivalórica, por cierto, pero que finalmente tiene que ver con este honor, tiene que ver con la dignidad de las personas, tiene que ver con esta imposición de ideas respecto del otro. ¿Ya? A raíz de ello, ¿cierto?, surge la envidia, surge el odio y finalmente la guerra, la confrontación en términos de violencia física. ¿Ya? Pero, entonces, ¿qué dice Hobbes? Que las abejas, las hormigas, ¿cierto?, no poseen este tipo de sentimientos. O sea, eh, las hormigas y las abejas no poseen ese sentimiento de valores, e incluso antivalores. O sea, trabajan por una supervivencia, que es una condición natural, pero los seres humanos tenemos motivaciones que pasan desde el amor, ¿cierto?, que es la más importante, hasta el odio, que es la más terrible, ¿cierto?, y la que genera un montón de antivalores en nuestro actuar, ¿ya? Luego, letra B dice, por más que el hombre luche por el bien común, ¿ya?, siempre disfruta con las mismas comparaciones con otros, ¿ya? En cambio, los animales no, po. Trabajan por el beneficio común, no involucran valores y condiciones de superioridad. En cambio, las personas sí, ¿ya? Nosotros tendemos a comparar, siempre estamos comparando, los medios de comunicación nos entregan, a ver, bueno, cómo va la cifra de aquí, de tal cosa, qué sé yo, el nivel de delincuencia, el nivel de felicidad, siempre estamos comparando con otros estados para ver más o menos de qué manera estamos bien y sentirnos un poquito mejor, porque obviamente, o como dice la frase, ¿no? No siempre el pasto del vecino va a ser más verde. Uno también tiene que mirar su propia casa, que es su propio estado, y decir, bueno, sí, estamos bien. O en definitiva estamos mal. Vamos a ver qué tan verde está el pasto del vecino y ver, digamos, el nivel de vida el que tenemos y en el que estamos, ¿no? Luego, dice la letra C, los hombres poseen la capacidad de razonar y algunos se creen más sabios y capaces de gobernar, porque eso tiene que ver, obviamente, con la instrucción, con la competencia que uno tiene. Estos animales no poseen esta condición. Lógicamente, los animales trabajan, insisto, por un instinto de conservación. En cambio, las personas podemos tener capacidades racionales, podemos aprender de liderazgo, podemos aprender de mando, podemos aprender de administración y poder perfectamente dirigir una masa, ¿cierto?, de hombres y necesariamente sentir que tenemos la capacidad, ¿cierto?, de gobernar, absolutamente. La letra D dice que los hombres tienen a Dios para poder canalizar sus sentimientos y creencias, ¿ya? La fe es personal, ustedes lo saben muy bien, ¿ya?
En cambio, los animales no tienen cultos, no tienen a Dios, digamos, en el fondo, no hay nada al respecto, no hay un procedimiento, no hay absolutamente nada al respecto. Pero las personas sí pueden creer y pueden mantener una fe que los mantiene espiritualmente fuertes, ¿no? La letra E dice que los hombres pueden distinguir entre injuria o daño en un acto o palabra, ¿cierto? Demostrando así discernimiento, ¿ya? En cuanto a lo que está acertado, lo que está errado, dependiendo de las declaraciones que se hagan entre las personas. Los animales no hacen eso, ¿ya? Absolutamente, no hay discernimiento, no entienden ni del concepto de discernimiento, ni de injuria, ni de daño, etcétera. O sea, no hay por dónde, ¿ya? Y obviamente la injuria está incluso penada por la ley, por lo menos en nuestras leyes. La siguiente dice que la inteligencia de los hombres es artificial y se define por los pactos que realiza. Obviamente la sociedad está sujeta a pactos, ¿no? Está sujeta a normas, que fue algo que yo le mencioné en la primera clase, ¿no? Y por lo mismo dice se requiere de un poder común que los mantenga en orden y dirija sus acciones hacia el beneficio colectivo. Estos animales poseen inteligencia natural, básica, de supervivencia, que, insisto, lo he repetido en un montón de ocasiones. ¿Ya? Vamos a terminar esta parte, digamos, con Hobbes, con las funciones del Estado, ¿no? Con algunas ideas y lo vamos a retomar en la próxima clase. Dice que la función del Estado hace mención a qué cosa. Primero, la defensa del territorio, ¿ya? Contra la invasión de extranjeros. Estamos en un periodo, ¿cierto?, aún muy delicado, ¿cierto?, respecto de posible invasión y posible guerra, y por lo tanto la defensa cobraba una gran importancia. Luego la defensa de la injuria, ¿cierto? De todo este tipo de sostenimientos de juicios o prejuicios, ¿cierto? Que estaban incorrectos y el Estado debe hacerse cargo, ¿cierto? De corregir justamente este tipo de declaraciones que no proceden, digamos, entre las personas. Asegurar actividades que sustenten la sobrevivencia a partir de las fuentes de la tierra, es decir, asegurar, digamos, todo tipo de actividad económica que le permita a la sociedad poder alimentarse, que es una necesidad, digamos, primitiva, fundamental en las personas. ¿Ya? Luego del origen del Estado, Hobbes explica explica lo siguiente, muy parecido, ¿cierto?, a lo que nos planteaba Aristóteles, pero acá hay precisiones sumamente importantes. Dice que un hombre, ¿cierto?, debe conferir un poder a una asamblea de hombres, ¿ya?, los que representen su personalidad y estas voluntades a una sola voz. ¿Ya? Eso es muy propio de la República, ¿no? Para ello, cada uno debe reconocer a sí mismo como autor de cualquier cosa que haga o promueva quien representa a su persona, junto con someter su voluntad y juicio a éste. Es tan importante lo que plantea Hobbes, por lo menos en una república, porque en el fondo entregar el voto es entregar una confianza completa a otro que me va a representar. Y por lo tanto yo tengo que estar de acuerdo, ¿cierto?, con esa persona que a mí me va a representar, ¿ya? Con su juicio, con lo que promueva, etc. Obviamente eso no va a pasar en una política actual donde hay tanta diversidad de ideas, pero en la mayoría yo tengo que estar en relativo acuerdo, ¿cierto?, con la persona que justamente me representa, porque en el fondo yo voy a entregar ese poder para que esa persona me represente, ¿ya? Y acá, en este vínculo es súper importante de entender, porque eso origina el Estado. Yo lo que confiero no es un simple apoyo, no es una simple marca, lo que yo confiero es una confianza, es un crédito, es un poder que yo le estoy entregando a otro, ¿cierto?, para que me represente de manera política, ¿ya? Y eso hace, este vínculo hace que efectivamente eso sea muy directo, ¿ya? Que este vínculo político, ¿cierto?, sea extremadamente directo y sumamente importante. ¿Bien? Entonces, Hobbes dice lo siguiente: autorizo y transfiero a este hombre, ¿cierto?, a este político, o asamblea de hombres, ¿cierto?, mi derecho de gobernarme a mí mismo. Porque justamente, o sea, lo que va a hacer esta persona es establecer leyes que me van a gobernar, que me van a impactar de alguna manera, ¿ya? Entonces, en el fondo es un poder, es un efecto boomerang, ¿no? Yo lanzo el poder y resulta que lo que él estime me va a llegar de vuelta. Eso es un hecho. Con la condición de que ustedes transfieran a él su derecho, ¿ya? Y autoricen todos sus actos de la misma manera. Tiene que ser en este orden, tiene que ser justamente en condiciones de igualdad de procedimiento, pero también de equidad, ¿no?, que sea para todos. Eso en teoría en una república.
¿Ya? Y finalmente, del concepto de Estado, ¿cierto? Hobbes establece varias acepciones. ¿Ya? Entre ellas las más importantes son, dice, el poder común entre hombres bajo propia voluntad, ¿cierto? Una multitud unida bajo una sola persona, ¿ya? Y un Dios mortal, ¿ya? Tal como lo plantea, ¿cierto? Hobbes de manera inicial. Hobbes, la definición es más o menos la siguiente, ¿no? Una persona, ¿cierto? Unida, ¿ya? Por pactos mutuos realizados entre sí, ha sido instituida por cada uno como autor para asegurar la paz y la defensa común. Que ese es como el objetivo, ¿cierto?, de Estado que en el fondo Hobbes nos plantea. Y está, digamos, analíticamente en lo que les decía recién, ¿no? En este poder común entre personas bajo una propia voluntad, muy propia de la República, o esta multitud unida bajo una sola persona, o este Dios mortal. Está el Dios todopoderoso y después viene este Dios mortal, ¿cierto? Este Dios que crean las personas, ¿cierto? Que es llamado Estado, ¿ya? El titular, ¿cierto?, de esta persona se denomina soberano. Soberano porque tiene soberanía, es decir, concentra, reviste este poder, ¿cierto? Quien a su vez posee posee el poder soberano, ¿ya? Y cada uno de los que le rodean, ¿cierto?, son súbditos de él, ¿ya? Bien, estimado primero Ancla, vamos a terminar la clase de hoy, ¿cierto? Hemos analizado el Príncipe de Maquiavelo, hemos analizado a Thomas Hobbes. La próxima clase vamos a seguir con John Locke, ¿cierto? Con los últimos dos, ¿cierto? Que habla John Locke y de Rousseau, y nos vamos de inmediato al mundo contemporáneo, y ahí sí vamos a hacer un análisis mayor respecto de el mundo contemporáneo y del concepto de Estado. Que tengan una buena semana, nos vemos el jueves. Cuídense mucho.